Okay, everybody can see the slides. ¿Todo el mundo puede verlo? Sí. There you go. Okay. All right. Well, it's very good to see all of you. I say all of you, but I can only see some of you that fit on my screen. Es bueno verlo a todos ustedes, aunque cuando digo todos, nada más puedo ver una línea de personas aquí que caben en mi pantalla. Obviously, meeting under different circumstances. Estamos reuniendo sobre circunstancias diferentes. I'm looking out the window. It seems like we maybe made the right choice. Yo mirando hacia afuera, tomamos la decisión correcta. And the Lord's in control of the weather, so we let him decide how he wants things to be done. El Señor es que está en control del clima y lo dejamos a Él que tome las decisiones. And I guess we could complain, and say, we don't want to meet like this. Podemos protestar y decir, no nos queremos reunir así, But I'm also mindful of the circumstances we were in the last time we met like this on a Sunday. pero también pienso en las circunstancias, en la última vez que nos reunimos así un domingo. I think a brief blizzard's probably preferred to that. Y yo pienso que una tormenta es mejor que lo que pasamos antes. Today's lesson, we're going to talk about the idea of judging hidden things. Hoy vamos a hablar sobre la idea de juzgar cosas ocultas Really a warning that we do not judge things that are hidden. y realmente una advertencia de que no debemos juzgar cosas que están ocultas. And we're going to talk more about what is meant by hidden things. Yo voy a hablar más sobre qué quiero decir con esta idea de cosas ocultas. But basically, the things about someone's inner being that we can't know for certain. Pero estamos hablando de cosas, de juzgar cosas adentro de una persona que realmente están ocultas. Be careful about how we judge people's motives or intentions, for Tenemos que instance. tener cuidado de juzgar los motivos y las intenciones de las personas. There's a lot of confusion about the topic of judging Hay mucha confusión con la idea del tópico de juzgar, because even in scriptures, there are what seem to be contradictory passages. porque a veces hasta en las escrituras hay pasajes que aparentan estar en contradicción. For instance, Jesus here in this first passage, John 3:17, he says that he did not come here to judge, Por ejemplo, en el primer pasaje aquí en Juan 3:17 dice que Jesús no vino aquí para juzgar al mundo. but in chapter 9, he did come to judge. Pero en el capítulo 9 él dice que sí, él vino a juzgar. And concerning Christians, Y hablando de cristianos, in 1 Corinthians 4, en Primera de Corintios 4 we are told that we should not pass judgment. nos dice que no debemos pasar juicio o hacer juicio, But in chapter 5, we are supposed to be passing judgment on our brethren. pero en el capítulo 5 debemos juzgar a nuestros hermanos. Even, two chapters next to each other seem to be telling us two different things about judgment. Hasta un capítulo, uno que está al lado del otro, nos están diciendo dos cosas diferentes sobre el juzgar. And it really comes down to it really depends on who we judge, what kind of judgment we practice, and how we judge. Pero realmente estamos hablando de a quién debemos juzgar, cómo juzgamos y qué tipo de juicios hacemos. There are situations that call for us to judge and others not. Hay situaciones en las cuales debemos juzgar, otras no. And there are good ways to judge, and then there are bad ways to judge. Y hay buena manera de juzgar y malas maneras de juzgar. So, as Christians, a good example of that we see, of course, in well-known Matthew 7, 1 through 5. Un buen ejemplo de esto está en este pasaje bien conocido en Mateo capítulo 7. There's the warning about how we judge our brethren. Es la advertencia de cómo juzgamos a nuestros hermanos. You're going to be judged the same way that you judge, so don't judge strictly. No, tú vas a ser juzgado de la misma medida con la cual tú eres juzgado, so no sea tan estricto en tu juicio. Also, don't judge the brother for the log in his eye excuse me, for the speck in his eye when you have the log in your own eye. Y no juzgue a tu hermano por la paja que está en el ojo de él cuando hay una viga que está en el tuyo. Don't judge hypocritically, for instance. No juzgue hipócritamente. Then it goes on to say what you should do is, fix your situation so that you can then help your brother with his. Lo que él dice aquí es, arregla tu situación primero para que tú puedas ayudar a tu hermano. Which involves judgment. Eso involucra hacer un juicio.
So again, as Christians, we're going to be required to make judgments concerning our brethren and take action. So, como cristianos, vamos a tener que hacer juicios sobre nuestros hermanos y But, tomar acción, but we need to avoid the wrong kinds of judgments and the improper actions that come from those wrong judgments. pero tenemos que evitar el juzgar incorrectamente y las acciones incorrectas que vienen de esos malos juicios. And so we're going to be talking about a bad way of judging, So, hoy vamos a hablar de juzgar de una manera mala which is judging the hidden things. y es de juzgar las cosas ocultas. 1 Corinthians 4:5. Primera de Corintios 4:5. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of man's hearts. And then each man's praise will come to him from God. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. So don't pass judgment on the things that are hidden. No juzgue las cosas que están ocultas. They're hidden, but God can and God will bring them to light. Están ocultas y Dios va a sacarla a la luz. And here, the hidden thing he refers to is the motive of a man's heart. Y la cosa oculta del cual él se refiere aquí son los motivos o los designios de los corazones de los hombres. I can't see the motive of someone. Yo no puedo ver los motivos de una persona, God knows the motive, pero Dios conoce los motivos so he can bring that motive to light. y él puede traer a la luz ese motivo. But if it's hidden and in darkness, then how can I judge that which I can't see? Pero si está encubierto y en tinieblas, ¿cómo yo voy a poder juzgarlo? And then it says, each man's praise will come from God. Y él después dice que entonces cada alabanza de hombre va a venir de Dios. So because God is the one who does know, Porque Dios el que sabe, he is the one who is then able to reward or punish. él es que va a poder o dar recompensa o castigar. But how can I reward or punish someone based on something that I can't know and I can't see? Pero ¿cómo yo voy a poder recompensar o castigar a una persona en algo que yo no puedo ver? So when we think of hidden things, Cuando pensamos en cosas ocultas, think first of the opposite. vamos a pensar en lo opuesto. The opposite would be things that are revealed. Lo opuesto serían cosas que son reveladas. And I think things are revealed by someone's actions. Y yo pienso que la idea es que las cosas son reveladas por las acciones de personas. They are actions that are witnessed. Son acciones a las cuales nosotros somos testigos de ellas. They can be confirmed. Puede ser confirmada They can be known for certain. y puede saberse con certidumbre. And so these revealed things that are known for certain by proven actions, Todas estas cosas son ciertas porque son aprobadas o probadas por acciones. these are the things that we as brethren have the obligation to judge one another for. Estas son las cosas que nosotros como hermanos tenemos la obligación para juzgar. 1 Corinthians 5, Paul hears the report about a man who is living in an adulterous relationship with his stepmother. En Primera de Corintios 5, Pablo escucha ese reporte de que hay un hombre que está viviendo en adulterio con la mujer de su padre. This is a report that is confirmed by many witnesses, and that's how it's crossed the sea to reach Paul's ears. Un reporte que fue confirmado por muchos testigos y por eso ha cruzado el mar para llegar a los oídos de Pablo. Based on that man's deliberate choices and actions, Porque ese hombre tomó esas decisiones y acciones. they can know he's not living the way Jesus wants him to. Podemos saber que él no está viviendo como Jesucristo quiere que viva. Paul calls them to take action and to judge for the sake of their brother. Así que Pablo le dice que tienen que tomar acción para ayudar a su hermano. Matthew 18:15, if your brother sins. Mateo 18:15, si tu hermano peca. Other contexts say if he sins against you. En otro contexto dice si él peca contra ti. So that would be something that you know. Eso es algo que tú conoces. You know what he did, and therefore things about this person are revealed. Esas son cosas que él hizo y por esas cosas son reveladas. Then you go to him and you address the matter.
tú vas a él y habla del asunto. 1 Timothy 5, speaking of elders, Primera de Timoteo 5, hablando de ancianos, people can accuse the elders of sin, a las personas pueden acusar al anciano de pecado and because they are elders, appointed leaders in the church, porque son ancianos y están puestos como líder de la iglesia. their sin needs to be addressed and judged in front of the congregation. Sus pecados tienen que ser hablados y juzgados en frente de la congregación, But it comes with multiple witnesses pero tiene que venir con varios testigos so that these actions are known and the sins are revealed. para que esas acciones sean conocidas y esas acciones se puedan conocer. So when we are dealing with certainty, Cuando nosotros estamos lidiando con cosas que son ciertas, there are clear measures of how we should judge. hay claras cosas que nosotros tenemos que hacer y juzgar. But is everything always certain? Pero las cosas siempre son ciertas. The sins, our own sins, or the sins of our brethren, are these things always revealed and certain and clear? Nuestro pecado, el pecado de nuestros hermanos, siempre son claros y que podemos saberlo con certidumbre, Especially when it comes to thoughts and feelings and motives. especialmente con cosas que tienen que ver con pensamientos y motivos. Sometimes we don't even see ourselves clearly enough to really know what's going on. Hasta nosotros no nos podemos ver claramente nosotros para poder saber. And so there's going to be a need to be careful how we judge these things. Así que va a haber una necesidad de tener cuidado de cómo juzgamos estas cosas. Some verses speaking about these hidden things. Algunos versículos que hablan de estas cosas ocultas. Corinthians 2:11, it says, "No one knows the thoughts of a man except himself." En Primera de Corintios 2:11 dice que nadie conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu que está dentro de ese hombre. Might think we know what someone is saying, A or veces we nosotros think podemos we, pensar que sabemos lo que el otro está pensando, ultimately only that person knows the hidden things in his mind. pero realmente solamente esa persona conoce las cosas ocultas de su mente. Romans 2:16, Romanos 2:16, God will judge the secrets of men through Jesus. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. God knows what's inside of a man and what he's thinking and doing and everything involved. Dios sabe lo que está dentro del hombre, lo que él está pensando, todo lo que está envuelto. We don't know the secrets of men. No, nosotros no sabemos los secretos de los hombres. There are things hidden from us. Hay cosas que están cubiertas de nosotros. And also Hebrews 4:12, Hebreos 4:12. the word of God is so powerful and precise La palabra de Dios es tan poderosa y precisa that it can discern the difference between the thoughts and intentions of a heart. que puede discernir la diferencia entre los pensamientos y los motivos de los corazones. We don't know the thoughts and intentions of other people's hearts. Nosotros no sabemos los pensamientos y las intenciones del corazón de la gente. And so when it comes to this great spiritual surgery, it's God's word that's really going to be effective. Cuando estamos hablando de esta cirugía espiritual, solamente la palabra de Dios va a poder hacer eso. But I might not know clear enough to know how to judge the person based on their thoughts and intentions. Pero yo no voy a poder saber claramente para poder juzgar los motivos y las intenciones de ese corazón. So hopefully we're getting kind of the idea of what we're dealing with here. Yo espero que estamos entendiendo la idea de lo que estoy hablando aquí. Let's look at a few examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Think about, we mentioned motivation. Vamos a hablar, por ejemplo, de la idea de la motivación. The real reason that someone is doing something. La verdadera razón por la cual alguien está haciendo algo. Now, this guy, he's been visiting our church for 3 months. Esta persona ha estado visitando nuestra iglesia por 3 meses. I think he's only coming because he thinks this girl is cute and he's trying to date her. Pero él solamente está viniendo porque él piensa que esa muchacha es bonita y él está tratando de ser novio de ella. Now, there might be some things that make you suspect that, Quizá hay cosas que te hagan sospechar eso, but you can't know that. pero tú no puedes saber eso. Be careful. Tienes que tener cuidado. Think about intentions. Piensa en las intenciones, What someone is really trying to accomplish by their actions. lo que una persona está tratando de lograr por medio de sus acciones.
Maybe someone during church when we're singing a powerful hymn. Quizá una persona durante la iglesia cuando estamos cantando un himno bien poderoso, Maybe they raise their hands and they move or sway a little bit. ellos levantan sus manos y se mueven de aquí para allá. Well, that person's only doing that because they're trying to get attention and make people think that they're more spiritual. Y decimos, esa persona está haciendo eso porque ellos quieren la atención y quieren aparentar más espiritual. Not judging the action, we're judging the intention No estamos juzgando la acción, estamos juzgando la intención or thoughts. o los pensamientos. This person, they said that they forgive me, but I know that they're still holding a grudge. They don't forgive me. Esa persona dijo que me perdona, pero yo sé que todavía no me ha perdonado, todavía tiene un resentimiento. Or judging someone's heart. O juzgando el corazón de una persona. I think this person doesn't really love God. Yo pienso que esa persona realmente no ama a Dios. Judging someone's spiritual state. Juzgando el estado espiritual de una persona. That person is definitely not going to heaven. God hasn't forgiven that person. Esa persona no va para el cielo. Dios no ha perdonado a esa persona. Now, it's complicated Es complicado because there will be things that we see that make things certain, porque van a haber cosas que a veces vemos que quizá no den certidumbre. or there will be other things we see that make us suspect. O hay cosas que vemos que quizás nos haga sospechar. There might be good reason to suspect, Y hay buenas razones para nosotros sospechar. but we need to know the difference between what is certain and what is hidden. Pero tenemos que tener cuidado entre la diferencia en lo que es cierto y lo que está oculto. Be careful about how we judge the things that we cannot know. Tenemos que tener cuidado de no juzgar las cosas que no sabemos. We see a discrepancy between what someone is claiming and how they're acting. A veces vemos una diferencia entre lo que una persona está diciendo y cómo está actuando. We have beliefs or assumptions for us put the story together. Tenemos creencia y a veces asumimos cosas que quizá pongan que junten la historia. We say, well, that must be what's going on. Decimos, eso es lo que está pasando. And then we begin to act as if we know that for certain. Y comenzamos a actuar como que sabemos 100% eso. And we speak as if we know that for certain. Y hablamos como que es cierto. But that's what we are being warned against. Pero de eso es que nos están advirtiendo. We need to be careful of the conclusions we make concerning these hidden things. Tenemos que tener cuidado de las conclusiones que hacemos de estas cosas que son ocultas. And be careful to not act as if these things are certain truths. Y tenemos que tener cuidado de no actuar como que esas cosas son ciertas. And then especially be careful to not speak about these things to others as if they were truth. Y especialmente de tener cuidado de no hablarle a otros como que esas cosas son ciertas. Let's look at the larger context of 1 Corinthians 4, 1 through 5. Vamos a ver el contexto más grande en Primera de Corintios 4, del 1 al 5. Paul here was being judged. Pablo aquí estaba siendo juzgado. He had a good relationship with the Corinthian Christians. Él tenía una buena relación con los cristianos de Corintio, Certain men who are trying to come into the church and take over pero algunos hombres que estaban tratando de entrar a la iglesia y apoderarse de ella, were accusing Paul and speaking poorly of him. estaban acusando a Pablo y estaban hablando mal de él. And a lot of their accusations related to hidden things about Paul. Y muchas acusaciones tenían que ver con cosas ocultas de Pablo. Chapter 10 of 2 Corinthians, they boldly claim that Paul is not of Christ. En el capítulo 10 de Segunda de Corintios dijeron, Pablo no es de Cristo. 2 Corinthians 11, they said, well, Paul doesn't love the Corinthians. O en Primera de Corintios 11, él dice, Pablo no ama a los corintios. Things like that. Cosas así. And so Paul here is addressing these kinds of things being said about him. Aquí Pablo está hablando de estas cosas que están diciendo de él. Look what he says. Nota lo que él dice aquí. He says here, let a man regard us in this manner as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Que todo hombre nos considere de esta manera como siervo de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bible teachers are simply stewards who are responsible for taking care of God's word and sharing with other people.
Los maestros de la Biblia o los predicadores simplemente son unos administradores que tienen que cuidar el mensaje que Dios le ha dado. He continues, in this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy. Ahora bien, además, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. So if you're a steward, what's the most important thing? I don't know. Pero un administrador, ¿qué es la cosa más importante? That you be seen as trustworthy. Que tú sea visto como alguien fiel. You can't be in charge of someone else's stuff if they don't trust you with it. Tú no puedes estar encargado de las cosas de una persona si ellos no confían en ti. But trustworthiness can be hard to judge. Pero el ser fiel puede ser un poquito difícil de juzgar. If you just meet someone, their trustworthiness is invisible to you. Cuando tú conoces una persona, lo fiel que ellos son es invisible para ti. And there might be things that make you suspect that they are trustworthy. Y quizá hay cosas que tú sospechas que te dicen a ti que él es fiel. They dress well. Ellos se visten bien, They're very nice and respectful. son bien buenos, son bien respetuosos. I just have a good feeling with this person. Yo me siento muy bien con esta persona. But essentially, you're judging something invisible based off of just suspicions. Pero tú estás juzgando algo invisible en base a sospechas. And people can appear one way, but be something different. Pero la persona puede aparentar una cosa y ser otra. But to judge the invisible thing, it needs to be revealed by actions. Pero para juzgar la cosa invisible tiene que ser revelada por las acciones. If you know someone over a long period of time, Cuando tú conoces a una persona por mucho tiempo, they act with integrity, ellos actúan con integridad. and they are always honest and true. Siempre son honestos y verdaderos. And you see how they manage their own things, and you see that they're responsible over things that they're already in charge of. Son buenos administradores de su propia cosa y así tú puedes saber que son buenos administradores en general. Well, now some of the hidden things are slowly being revealed to you. Así que las cosas ocultas están siendo reveladas poco a poco. You can make a more accurate judgment. Y así tú puedes hacer un juicio mejor. Well, he says here in verse 3, but to me it is a very small thing that I may be examined by you or by any human court. In fact, I do not even examine myself, for I am conscious of nothing against myself, yet I am not by this acquitted. But the one who examines me is the Lord. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada contra mí, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. So Paul here is being judged, Aquí Pablo está siendo juzgado, and how does he feel about it? pero ¿cómo él se siente? He basically says, it doesn't really matter to me. Él está diciendo aquí, a mí realmente no me importa. Not a big deal that these people are judging me and finding me to be, you know, not of Christ. No me importa que esta persona me estén juzgando y digan que yo no soy de Cristo. And the reason it doesn't matter to him Y la razón por la cual a él no le importa, is because their judgment has no value. porque su juicio realmente no importa. Whose judgment matters to Paul? ¿Cuál es el juicio que a Pablo realmente le importa? The steward cares about the judgment of his master if the master thinks the steward is trustworthy. El administrador le importa el juicio de su amo si el administrador está haciendo un buen trabajo. The master trusts the steward, but other people don't. It doesn't matter because he only needs the master's trust. Si el amo confía en el administrador, no importa si otra persona no piensan que él es confiable. And so, whose judgment does Paul care about the most? Así que, ¿cuál juicio a Pablo le importa más? God's judgment. El juicio de Dios. God finds him to be faithful. It does not matter to him that these other people are judging him to be something else. Si Dios encuentra que Pablo es confiable y fiel, no importa si otra persona lo encuentran a él confiable y fiel. They don't have the capability to judge these things that they don't know. Ellos no tienen la capacidad de juzgar las cosas que él no sabe. And they don't have the authority to Y judge ellos these. tienen la autoridad para juzgar. Paul says, I don't even judge myself. Pablo dice, yo ni me juzgo yo mismo.
Paul could. He knows what's really going on in his heart and his mind, and he can accurately judge himself. Pablo podía porque él sabe correctamente lo que está pasando en su mente, He does not have the authority to judge himself. pero él no tiene la autoridad para juzgarse a él mismo. He could judge himself and say, I'm of Christ. Él podía juzgarse a sí mismo y decir, yo soy de Cristo. If God thinks otherwise, it doesn't make a difference what Paul thinks of himself. Pero si Dios piensa de otra manera, no importa lo que Pablo piensa del mismo. So we see this danger and this uselessness of judging these hidden things that we don't know or have the authority to judge. So, aquí vemos el peligro y realmente lo que no importa, el juzgar estas cosas ocultas de la cual no sabemos. He tells us to stop judging in this way. So, Pablo nos dice, paremos de juzgar de esa manera. Don't judge before the time when God comes to judge, No juzgue antes del tiempo cuando Dios va a venir a juzgar. because He is going to reveal the things that are hidden in man's motives, Porque Él va a revelar las cosas que están ocultas, los motivos de los hombres. and He will give each man their praise. Y Él le va a dar a cada hombre su alabanza. God is the one who is capable of judging because He knows. Dios es el capaz, el que tiene la capacidad de juzgar, porque Él sabe He is the one who has the authority to judge because He's God. y Él tiene la autoridad para juzgar, porque Él es Dios. So this warns us to be careful that we're not trying to judge things we don't know or have the authority to judge. No, esto es una advertencia de no juzgar cosas que no sabemos y ni tenemos la autoridad para juzgar. So how can we apply some of these things? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas? Now, there are going to be a million things that impact a million different scenarios. Esto puede, hay un millón de cosas que pueden impactar un millón de situaciones. So every time I came up with a rule, I found 100 exceptions. Pero cada vez que yo hice una regla, también pensé que hay excepciones. But I'm going to try to present certain wisdoms that can maybe guide us. Entonces, yo voy a presentar sabiduría que nos pueden guiar. First is this, that we are exhorted to believe all things. Lo primero es que no, la Biblia nos exhorta a creer todo. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. El amor todo lo cree, digo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. And sometimes it's said that this basically means that our job is to hope the best rather than assuming the worst. Y personas han dicho que nuestro trabajo es esperar lo mejor en vez de asumir lo peor. So, as a general rule, Como una regla general, when we find ourselves always judging and thinking negative things about everybody around us, cuando nosotros estamos pensando cosas negativas y juzgando a personas alrededor de nosotros, we need to stop and be careful. tenemos que parar y tener cuidado. Is that my job? Ese es mi trabajo. It's not that all my suspicions and judgments are automatically incorrect, No es que nuestras sospechas o nuestros juicios son automáticamente incorrectos, but is that my job to be thinking that way? pero es mi trabajo el estar pensando en esto. I think as a general rule, we're trying to hope the best and believe the best about people and take them at their word. Como una regla general, nosotros estamos tratando de creer lo mejor y esperar lo mejor de la persona. We would want people to do that for us. A nosotros nos gustaría que la gente hiciera eso con nosotros. Let's put the brakes on a lot of our negative and critical judgment, that, especially concerning things that we don't really know for certain. Tenemos que poner los frenos en pensamiento negativo y juicio que a veces hacemos de otra persona. But sometimes our suspicions just become too great. Pero a veces nuestras sospechas se vuelven demasiado grandes. There are more and more hints and things that make us more certain about this conclusion regarding someone's thoughts or intentions. A veces hay más y más pensamientos y acciones que nos pueden llevar a concluir esto del hermano. We've got a couple options. Tenemos algunas opciones. One is if our suspicions are not so clear, then love, hope all things and assume the best. Si nuestras sospechas no son tan claras, el amor todo lo cree. But if we're not comfortable with that, Pero si nosotros no estamos cómodos con eso, what should we do? ¿qué debemos hacer? We should probably speak with that person about that thing. Debemos hablar con la persona de esa cosa. We could just act and treat them as if it were certain.
nosotros podemos actuar y tratar a esa persona como si es cierto. We could go around and speak negatively about this person to everybody else as if we know these things. Podemos ir y hablar negativamente de esa persona como que nosotros estamos ciertos de eso. But is that going to help anybody? ¿Eso va a ayudar a alguien? Is that what God really wants us to do? ¿Eso es lo que Dios quiere que hagamos? Probably the most productive thing is going to be for us to go to that person and speak to them about our concerns. Quizás lo que nosotros tenemos que hacer es ir y hablar con esa persona de las cosas que nosotros tenemos sospechas. Or maybe if we don't feel like we are the right person to do that, O si nosotros no somos la persona correcta de hacer eso, maybe we should speak with someone else nosotros sí debemos hablar con otra persona. to seek advice, or maybe seek for that person who is closer to maybe what do they know, or could they speak with this person? Ir a una persona cercana para pedir consejo y decir qué tú sabes y podemos ir y hablar con ellos. But the idea is we're trying to approach it in a mature and careful way. Pero estamos tratando de acercarnos a eso o arreglar eso de una manera madura y cuidadosa. To spread negativity and change the way other people think. En vez de nosotros regar negatividad y tratar de cambiar cómo la gente piensa. But again, if something is that big of a deal and you're so concerned about it, then do something about it and go Pero, to that directly when you can. pero si tú tienes tanto, si algo es tan grande, tú tienes que ir a esa persona y hablar con ella. Sometimes we also just need to wait on God. A veces lo que tenemos que hacer es esperar en Dios. Matthew 10:26, Jesus says that there's nothing covered that will not be revealed. Mateo 10:26 dice que no hay nada encubierto que no va a ser revelado. Secrets of men will be known. Los secretos de los hombres van a ser sabidos. 1 Timothy 5:24, Primera de Timoteo 5:24. sins of some are quite evident, going before them to judgment. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio, But for others, their sin follows after them. pero a otros sus pecados los siguen. So sometimes our suspicions are confirmed or disproven by the passing of time. Pero a veces nuestras sospechas o son probadas o son negadas cuando el tiempo pasa. Their actions over time reveal what's really going on. Nuestras acciones después de un tiempo revelan lo que realmente está pasando, But sometimes it's not. pero a veces no. Sometimes people might be very good at acting a certain way. A veces las personas son muy buenos en actuando de una manera, Maybe the truth is never revealed about that person. pero y a veces la verdad no va a ser revelada de esa persona. But is it your job to judge the invisible reality? Pero es tu trabajo de tú revelar lo que está oculto. God is the one who is going to judge these secrets of men. Dios es el que va a juzgar los secretos de los hombres. So sometimes we need to wait on the Lord. A veces tenemos que esperar en el Señor. Maybe think about some examples again. Vamos a pensar en algunos ejemplos de nuevo. I don't know, maybe you're on social media Quizá tú estás en los medios sociales. and the way someone manages their social media account, Quizá la manera en que una persona está manejando sus medios sociales, su cuenta de medios sociales. but maybe when you look at their social media account, you get that vibe that they're really just looking for attention and they want people to think that they're spiritual. Y quizá tú estás viendo sus medios sociales y tú recibes ese sentimiento que esta persona quiere aparentar más espiritual de lo que es. Maybe there are things about their presentation or their tone that make you suspect that. Quizá la manera en que ellos están presentando o su tono te quiere decir que así son. First, acknowledge you can't really know that. Primero es bueno entender, tú no puedes saberlo. So be careful. Am I being too judgmental? O tenemos que decir, cuidado, quizás yo estoy siendo muy criticón o estoy juzgando demasiado. Maybe I need to drop it and hope the best in this person. Quizás yo tengo que parar eso y esperar lo mejor de la persona. But if to me it's too apparent or whatever, O si para mí es demasiado es demasiado claro, maybe I should seek an opportunity to speak with this person. debo buscar una oportunidad para hablar con esa persona. Maybe not even directly, but maybe we can have a conversation and we can speak about these kinds of principles objectively.
Quizá no directamente, pero podemos hablar con ellos de estos principios en general. But what I can't do Pero lo que yo no puedo hacer is just act upon this distaste for this person and treat them that way, es de actuar mal con esa persona en base a un pensamiento que yo he tenido. or just speak this way about them to everybody in church. O de hablar de esa persona con todo en la iglesia. Think of another example. Dicen otro ejemplo. Maybe there is a brother who has been in sin and then they are found out, so they confess their sin and repent before the church. O quizá hay un hermano que ha estado en pecado, pero fue encontrado y lo confesó delante de la iglesia. You're suspicious they didn't really mean it. Pero tú tienes sospecha de que ellos realmente no, no, no le importó, no lo dijeron correctamente, They didn't no lo mean, sintieron. yeah, or sincero or something like that. Sincero, gracias, Tim. Maybe they didn't say the right words. Quizás no dijeron la palabra correcta, Maybe they didn't seem emotional enough. quizás no se fueron emocionalmente suficiente, Maybe this isn't the first time that they've done this and gone back. quizás no es la primera vez que lo hicieron y regresaron a ese pecado. What do we do? Pero ¿qué es, qué hacemos? Do we need to hope the best and take this person at their word? Debemos esperar lo mejor y tomar a esa persona con su palabra. If we feel this way, then maybe we should make it our responsibility to continue to follow up and encourage and speak with this person. Casi nos sentimos de esa manera, debemos continuar tratando de acercarnos a esa persona y ayudar a esa persona. But we need to be careful to just treat them as if, well, it didn't really count. Pero tenemos que tener cuidado de no tratar a esa persona como decir, eso realmente no contó. You're in our church building, but we know that you're not really part of us. Tú estás en nuestra iglesia, pero nosotros sabemos que tú no eres parte de nosotros. These are challenging things Estas son cosas que son desafiantes. because are there people who publicly confess and don't really desire to repent? Porque hay personas que públicamente confiesan, pero que realmente no han cambiado. Are there people who are pursuing spiritual things just to glorify themselves? Hay personas que están buscando cosas espirituales para glorificarse a sí mismos. And so sometimes are our suspicions accurate? A veces nuestras sospechas son correctas. It can be. Sí, puede ser. But again, we have to make sure we're reacting and responding in the biblical way. Pero otra vez, nosotros tenemos que responder de una manera bíblica. We need to hope the best, Tenemos que esperar lo mejor, person when we are able to. a hablar con la persona cuando podamos, Just be careful about spreading negativity and hurtful things. pero tenemos que tener cuidado de no regar negatividad. Let's try to wrap it up in just a few minutes here. Yo voy a concluir en algunos minutos aquí. Some things that make this kind of judgment especially tempting for us. ¿Por qué este tipo de juicio a veces nos tienta a nosotros? One is because sometimes we judge accurately, our suspicions are correct. Porque a veces nuestro juicio es correcto, nuestras sospechas son correctas. Other times we might feel obligated. A veces nos sentimos obligados. My job is to make sure my brethren are doing the right things. Trabajo es asegurarme que mis hermanos están haciendo la cosa correcta. Well, I'm strictly and harshly judging something that I feel pretty sure is going on. Pero cuando yo estoy juzgando a una persona estrictamente de algo que está pasando, But it is not something I know for certainty. pero no es algo que quizás yo sepa con certeza. God tells me to then be to not go too far and judge beyond what I know. So la Biblia me dice, no vaya más allá y juzgar algo que tú no conoces. But sometimes the reason we judge in this way, Pero a veces la razón por la cual juzgamos de esa manera, two reasons that are maybe more hurtful and harmful. quizás dos razones por las cuales que pueden ser malas y dolorosas, Sometimes it's just because we're hypocritical. porque a veces somos hipócritas. We are quick to judge everybody else's thoughts and intentions. Somos rápidos para juzgar los pensamientos y las intenciones de otros, As the more I'm convinced that everybody else is not good, porque si yo estoy convencido de que los otros no son buenos, easier it is to believe that I am better by comparison. lo fácil concluir que yo soy mejor en comparación. And that's just an evil form of judgment that we have to make sure we are not practicing.
Y eso es una manera mala de juicio y tenemos que asegurarnos de no practicar eso. And other times we're just cruel and hurtful people. Pero a veces somos personas crueles que queremos hacer daño. We haven't trained ourselves to meditate on good things. We're just negative all the time. No nos hemos entrenado para pensar en buenas cosas, somos personas negativas. We find it entertaining to gossip and slander and just speak in these ways. No lo encontramos entretenido, el chismosear y a veces hablar mal de la persona. We're not interested at all in the welfare of this person. Estamos interesados en el bienestar de esa persona. We're just being selfish and cruel. Estamos siendo egoísta y cruel. There was a lot of that going on in the Corinthian church. Mucho estaba pasando eso en la iglesia de Corintio. So finally, what are some things we should do to help ourselves? Finalmente, ¿cuáles son algunas cosas que tenemos que hacer para ayudarnos nosotros mismos? Well, maybe we should occupy ourselves more in judging our own internal invisible things first. Nosotros tenemos que asegurarnos de juzgar las cosas internas adentro de nosotros. Be critical of ourselves. Tenemos que ser críticos de nosotros mismos. Judge our own thoughts and intentions. Juzgar nuestras propias intenciones y motivos. We're called to examine ourselves in 2 Corinthians 13 to see, are we really of Christ? En 2 de Corintios 13 nos manda a examinarnos a nosotros mismos para saber si somos de Cristo. We're encouraged to use the word of God in Hebrews 4 to cut open our heart and to know what's really going on there. Somos animados en Hebreo capítulo 4 de usar la palabra de Dios para cortarnos, para saber lo que está ahí adentro. If we really if we really love the Lord Si nosotros amamos al Señor and we really love our brethren, y realmente amamos a nuestros hermanos, and what we want the most is for God's holy people to glorify Him. lo que queremos es que ese pueblo santo de Dios lo glorifique. So let's practice judgment where we are able. So, juzguemos donde podamos, Sometimes the revealed sins of our brethren, a veces las cosas reveladas de nuestros hermanos, but always the hidden things of ourselves. pero siempre las cosas ocultas de nosotros mismos. And being very cautious to control our thoughts and our actions when we're judging hidden things about other people. De tener cuidado y de tener frenos al juzgar las cosas ocultas de otras personas. So, I hope this was at least a little bit helpful. Espero que esto le ha sirvado de ayuda. Definitely something we should try to be thinking about and meditating on with all of our thoughts and actions. Estas son cosas que tenemos que meditar con todo nuestro pensamiento y acciones.